que el acto puro podría ser algo que se acerque, pero claro, no es un ego trascendental, pues porque no conoce el mundo, ¿no? Y bueno, de hecho, bueno, estamos viendo que la física de Aristóteles pues es muy distinta a la física moderna, luego hablaremos sobre ella, en la influencia de Aristóteles. Entonces, claro, tenemos aquí la metafísica como teología y como ontología. Claro, discurso sobre el ser. Pero claro, ¿qué es el ser? Para Parménides, como dijimos, el ser es lo que hay, ¿no? Pues el ser, pues es pleno, es eterno, es indivisible, etcétera. Pero claro, ¿cómo es el ser de Aristóteles? Dice Aristóteles que el ser es uno. Hace unos años yo recuerdo que una profesora que yo conocí de secundaria decía, claro, es que la sustancia es una, porque Aristóteles dice que el ser es uno. Ya, pero es que eso no lo dice Aristóteles. Así tal cual. Aristóteles dice que el ser es uno, pero se dice de muchas maneras, claro. El ser no es unívoco, ni tampoco equívoco. El ser es análogo. Y es una analogía, además, de lo que llama Aristóteles analogía de atribución. O es la unidad analógica del ser. Claro, que esto es algo muy difícil de explicar, por ejemplo, a unos alumnos de bachillerato. O si se quiere, pues a la gente común y corriente, ¿no? ¿Cómo puedes explicar lo de la unidad analógica del ser? Claro, para ello primero hay que acudir al significado de análogo. ¿Qué es análogo? Entonces, evidentemente, en nuestro mundo cotidiano tenemos la distinción entre lo analógico y lo digital. Por ejemplo, la televisión analógica, ¿no? Que era la televisión convencional, desde que se fundó la tecnología de la televisión, ¿no? Pues, tan importante para Gustavo Bueno, como se señaló en los libros de Televisión, Apariencia y Verdad, o Telebasura y Democracia, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Entonces, claro, la televisión analógica dio paso hace unos 15 años a la televisión digital terrestre. Claro, digital viene de los 10 dedos de la mano, o de los dígitos, ¿no? Pero analógico, ¿de dónde viene? Claro, reloj analógico. Claro, analógico, ¿qué quiere decir? Pues claro, en el caso del tiempo, pues un reloj analógico, da igual que tenga agujas, que sea un reloj de arena o un reloj de sombra, de sol, mejor dicho, un reloj solar. ¿Por qué? Porque todos miden el tiempo. ¿Cuál es la unidad analógica del ser? ¿Por qué se dice de muchas maneras siendo uno? Pues porque todas las cosas que existen, todas las sustancias, ¿no? Pues los árboles, o los seres vivientes, si se quiere, los seres inertes, todo lo que existe son sustancias y todo tiene una cualidad común que es el ser. Eso es la unidad analógica del ser. Y de ahí luego la posteridad, sobre todo la filosofía escolástica, hablará de la analogía de atribución, que se refiere pues a una especie de ensamblaje de conceptos de tal manera pues que no son idénticos, pero son análogos. Claro, tienen cierta relación, ¿no? Pues por ejemplo, un clima sano tiene relación con la salud. O bueno, o conceptos pues políticos como la idea de imperio, ¿no? Pues es un análogo de atribución. Claro, el imperio, pues en el sentido político, tiene que ver con el dominio de un emperador, con el territorio. Luego hay un imperio que es el dominio de o un sistema de estados, y luego está el imperio en sentido filosófico, ¿no? Que es un ejemplo de análisis de analogía de atribución que hace bueno en política. Entonces, claro, la analogía de atribución se refiere a un ensamblaje de conceptos, ¿no? Pues hay una unidad analógica entre esas cosas. Pues bueno, eso empieza con Aristóteles. Aristóteles, cuando dice que el ser uno es uno, pero se dice de muchas maneras, se está refiriendo a que todas las cosas que existen, que son muchas, hay un número indefinido de cosas, tienen relación, que todas son el ser. Frente a la analogía de proporción, que simplemente pues una relación que se establece entre cosas diferentes.
Claro, el, la copa es a Dionisos como el escudo es a Ares, no quiere decir que la copa y el escudo sean lo mismo, sino que simplemente se establece una relación de que Ares tiene como atributo el escudo y Dionisos la copa, pero nada más. No hay una unidad ahí, no hay una relación, simplemente hay una diferencia. Pues bueno, en la metafísica, pues Aristóteles señala tres primeros principios lógicos, ¿no? Pues que tienen que ver con las categorías. Por ejemplo, el principio de identidad pues se refiere a la sustancia. Claro, no puede haber ciencia de los accidentes, de lo contingente. La ciencia es de lo universal y lo necesario. Y la sustancia es algo universal y algo que es perfecto en sí mismo. Entonces, claro, cada sustancia es idéntica a sí misma y ahí está el principio de identidad. Luego, las cosas son o no son, principio de no contradicción. Y las cosas son o no son, pero no puede haber una tercera opción, principio de tercero excluido. Y claro, las distintas aporías que va trazando Aristóteles para establecer estos principios acaban llevando en el libro 12 de la metafísica a que no es bueno el gobierno de muchos, sea uno el que gobierne, pues citando la Ilíada de Homero, un discurso de Agamenón, entonces ahí aparece el acto puro, ¿no? Pues como algo que por naturaleza tiene que imponerse, ¿no? Pues tiene que, o mejor dicho, no es que tenga que imponerse, sino que es lo que permite que se mantenga la inmanencia del movimiento en el mundo. Pues bueno, trazado este esquema general, pues luego Aristóteles, pues sí tiene tiempo, ¿no? Pues una vez que habla de la naturaleza, de hablar pues de algunas circunstancias de la naturaleza, pues como pueden ser las circunstancias relativas al propio ser humano. Por ejemplo, en la vida práctica. Claro, la moral en Aristóteles alcanza, pues, o mejor dicho, cambia de perspectiva, por ejemplo, respecto al intelectualismo moral de Platón. Para Platón, desde luego, la vida práctica dependía del conocimiento, la virtud tenía que ver exclusivamente con el saber, solo puede obrar bien aquel que conoce el bien, ¿no? Porque sabe lo que tiene que hacer, y claro, desde luego, pues el bien para, para Platón es el conocimiento, pero Aristóteles pues marca un grado de sutileza superior. El bien para Aristóteles no es simplemente el conocimiento, puesto que hay virtudes éticas, o de que se refieren a la prudencia, y virtudes dianoéticas, ¿no? Referidas a la dianoia, ¿no? Pues a la teoría, virtudes teóricas. Entonces, claro, desde luego, para el ser humano, el fin último, el telos, ¿no? Pues el ser humano es una sustancia más, es la felicidad. Pero claro, la felicidad es ese fin y es un fin en sí mismo, puesto que hay fines pues pensados como medios, por ejemplo, estudiar para conseguir un buen trabajo, ¿no? Y ganar más dinero, eso es un fin como medio. Pero cuando estudias simplemente por el mero placer o la felicidad de estudiar, pues es un fin en sí mismo. De hecho, Aristóteles decía que el fin de la filosofía no es más que el filosofar, ¿no? La vida, claro, el modelo pues de felicidad es el bios theoreticos, o sea, la vida teórica, contemplativa, que lo que hace es imitar al acto puro. Claro, el acto puro es la perfección, es la felicidad plena. Y el ser humano tiene momentos de acto puro, o que se parecen al acto puro, pero no puede estar viviendo siempre igual. Claro, el ser humano necesita sobrevivir, alimentarse. No es perfecto. Con lo cual, pues dice Aristóteles al final de la Ética a Nicómaco que hay pues una distancia inmensa, ¿no? Pues del ser humano respecto al acto puro. Hay una inconmensurabilidad, ¿no? Pues entonces es imposible la amistad con el acto puro, ¿no? Pues de ahí que también el acto puro no sea ego trascendental. Entonces, claro, el fin último del ser humano es la vida contemplativa, la vida teórica, pero para ello necesita que otros trabajen por él, ¿no? De hecho, pues ahí está la importancia de la esclavitud en el mundo antiguo o de que otros trabajen para que haya pues un grupo de
seres humanos que sí pueden alcanzar la felicidad, la vida contemplativa, ¿no? Pues, por ejemplo, la casta sacerdotal de Egipto o los hombres libres, ¿no? Pues en las polis griegas, ¿no? Que de hecho, pues para alcanzar la felicidad, el ser humano tiene que vivir en ciudades, puesto que el ser humano es sociable por naturaleza. Bueno, la virtud, desde luego, para Aristóteles, aunque o sea, la virtud máxima sea la contemplación, pues la virtud no es, desde luego, pues algo previo, ¿no? No es un conocimiento previo, innato, del bien, como diría Platón o Sócrates, sino que es un hábito. Y claro, los hábitos solo se alcanzan mediante la experiencia. La excelencia es un hábito, entonces tú eres lo que haces repetidamente, ¿no? Algo que hoy día pues han copiado muchos psicólogos, ¿no? O expertos o coaches, ¿no? Que se les llama ahora, puesto que dicen que claro, que a alguien se le conoce por sus acciones, pero claro, las acciones marcan un hábito, evidentemente. Entonces, pues las acciones tienen una consecuencia y tú te defines con tus acciones. Pues claro, eso es puro aristotelismo, ¿no? Hace unos años, cuando jugaba todavía, Shaquille O'Neal, el jugador de la NBA, llegó a decir, a partir de ahora llamadme Aristóteles, puesto que la virtud no es simplemente un hecho azaroso, sino que es un hábito, y tú eres lo que haces repetidamente. Probablemente Shaquille O'Neal no hubiera leído a Aristóteles, pero sí leyó a alguien que se había inspirado por el Estagirita, por el filósofo. Pues bueno, la virtud, como decimos, es un hábito y al final es el término medio entre dos extremos que se consideran viciosos. Y claro, para alcanzar la virtud tienes que hacerlo en la vida social, en sociedad. Platón había dicho que la virtud tiene que ver con la sabiduría y que los verdaderamente virtuosos son los filósofos, porque son los que tienen acceso al conocimiento de las ideas más directamente, frente pues a los productores o los soldados, los guerreros, que no tienen ese acceso, ¿no? Pues directo a ese conocimiento, que está en un grado inferior, ¿no? Pues de ahí viene la teoría de las tres clases sociales de Platón en su estado ideal, en la República. Claro, evidentemente, pues Aristóteles relaciona la virtud ética con la política, ética y política están unidas como en Platón, pero la situación ya es diferente. La virtud para Aristóteles es diferente, como vemos, no es un conocimiento, sino que es un hábito, ¿no? Pues en su origen, ¿no? Pues el virtuoso es aquel que se mantiene en el término medio, ¿no? Pues el valiente pues está en el término medio frente al cobarde y frente al imprudente, por ejemplo. Entonces, pues bueno, Aristóteles dice que para alcanzar la virtud tenemos que hacerlo en la polis, que realmente no dice exactamente que sea una sociedad política, habla de una comunidad más bien, dice que el ser humano es sociable por naturaleza, la sociabilidad humana empieza en la familia, sigue en la tribu y luego en la ciudad, que sería la culminación de esa sociabilidad, ¿no? Pues empieza en la potencia, que es la familia, y llega al acto, al telos, en la polis. Pero claro, la polis necesita una forma de gobierno. Es decir, la polis, la sociedad, es la materia y la forma de gobierno pues es la forma, ¿no? Entonces la polis es una sustancia más. Claro, ¿cuál es la forma de gobierno ideal? Aristóteles no se decanta por ninguna específicamente. Dice que hay tres formas de gobierno que están relacionadas pues con los tres funtores de la lógica cuantificacional. La monarquía supone el gobierno de uno, la aristocracia el gobierno de algunos y la democracia el gobierno de varios o la mayoría. Entonces estas tres formas de gobierno miran por el bien común de la sociedad, que no es un bien personal, sino que es el bien o lo que beneficia a la comunidad. Frente, por otro lado, pues a tres formas que están puestas en espejo, a estas tres, que son formas que no miran por el bien común. Por ejemplo, respecto a la monarquía estaría la tiranía, respecto a la república la oligarquía y respecto a la democracia la demagogia. Aunque como ya dijimos al principio de este vídeo,
pues es la democracia, mejor dicho, es la república frente a la democracia. Claro, para Platón la democracia era una forma mala de gobierno, era una de las formas degeneradas de gobierno junto a las demás. La única buena es la del filósofo rey. Y luego, pues está claro, luego, evidentemente, para Aristóteles, al principio es igual que en Platón, pero luego cambia esa modal, esa tipología. En cualquier caso, Aristóteles tampoco se decanta por ninguna, dice que hay algunas formas de gobierno que miran por el bien común, otras que no. Hay una evolución de formas de gobierno, hay una corrupción de los gobiernos, por ejemplo, la democracia se corrompe y se convierte en tiranía, que es algo que dice también Platón, ¿no? Pues cuando en su genealogía de las formas degeneradas de gobierno empieza con la aristocracia, que es la de mayor nivel, prosigue con la timocracia, el gobierno militar, que dura un poco de tiempo nada más, porque los aristócratas se han dedicado simplemente a cultivar el arte de la guerra, entonces pues se hacen con el poder, o mejor dicho, se hacen con un poder más fuerte, un poder brutal, dura poco tiempo, después se establece la oligarquía, que es el gobierno de los ricos, y luego pues de la oligarquía se pasa a la democracia, que es el gobierno más tolerante, que permite todo. Entonces, como la democracia se desmadra, ¿no? Literalmente, pues hace falta que un tirano ponga el orden. Pues bueno, Aristóteles dice que las formas de gobierno se corrompen y generan otras, ¿no? Claro, generación y corrupción, que se da en la fisis. No hay ninguna específicamente que sea la forma ideal. Viene a insinuar Aristóteles que que las formas de gobierno se pueden mezclar, y entonces dice, una forma de gobierno bien mezclada podría ser la mezcla de oligarquía y democracia. Es decir, democracia, o sea, una democracia en la que el pueblo elige a unos oligarcas para que tomen las decisiones por ellos, que sería una especie de gobierno representativo, ¿no? Pero bueno, no pone ningún estado ideal, al contrario de Platón, y dice, o insinúa, hablando de la oligarquía, que la oligarquía, a pesar de ser una forma desviada de gobierno, puede durar mucho tiempo, pues cuando logra la adhesión de la población, ¿no? Entonces la salvación de la oligarquía, dice Aristóteles, es la autaxia, ¿no? Lo cual pues sirve a Gustavo Bueno para definir el concepto de eutaxia o buen gobierno, referida a la duración de ese gobierno, ¿no? Pues un gobierno es bueno, es eutáxico, si dura en el tiempo, entendiendo como canon de la duración las centurias, ¿no? Los 100 años. Pero bueno, al final, la culminación del ser humano es vivir en ciudades, no hay ninguna forma de gobierno que sea más adecuada que otras. Eso sí, pone como condición Aristóteles que la base de cualquier gobierno tiene que ser la clase media, ¿no? Pues otra vez, la virtud como término medio. Ni los muy ricos ni los muy pobres. Si hay muchas diferencias sociales, los ricos compran a los pobres. Claro, los sobornan. Y entonces se garantizan seguir en la cúspide. Pero se mantendrán las desigualdades sociales. En cambio, una clase media fuerte garantiza una sociedad estable que no esté sometida a vaivenes, puesto que la clase media ni quiere aspirar a las riquezas, pero tampoco quiere vivir en la pobreza. Claro, la teoría de la clase media sigue siendo fundamental a día de hoy. Claro, de hecho, se sigue diciendo que si la clase media, o mejor dicho, cuando una sociedad entra en crisis, se puede ver pues cuando la clase media va desapareciendo o va perdiendo poder adquisitivo. Pero bueno, digamos que el aristotelismo es esto. Pero claro, hemos hablado primero de la biografía, hemos dicho que la biografía de Aristóteles pues es, si se quiere, pues peccata minuta respecto a su sistema, y su sistema no solo sobrevivió al propio Aristóteles, sino que llegó más allá, ¿no? Desde luego, pues la clasificación de las disciplinas filosóficas de Aristóteles se mantuvo durante más de 1000 años. La física aristotélica pues se mantuvo inalterable como la física por antonomasia. De luego, la física de Aristóteles no es como la física actual, que se dedica a cálculos, es una física cuantitativa,
mejor dicho, no, cualitativa, es decir, de cualidades. Claro, cada cosa tiende a ocupar su lugar natural porque cada cosa tiene una cualidad. Las hay que son graves y caen hacia el centro de la Tierra, las hay que son leves. Claro, hoy día la ley de la gravedad te dice que todo cae por virtud de esa ley. No hay cualidades que permitan a ciertos cuerpos privilegiados escapar a la ley de la gravedad, ¿no? Todo está sometido al cálculo o a la atracción gravitatoria, ¿no? En la corteza terrestre. Es una física, como decimos, cuantitativa, es geocéntrica, pone al planeta Tierra en el centro. Esto duró hasta el siglo XVI. Y de hecho, Aristóteles, aunque se perdió en los últimos años de la antigüedad y no se recuperó de manera firme pues hasta la Baja Edad Media, los árabes recuperaron algunos textos de Aristóteles, pero mezclados con el neoplatonismo, con lo cual estaba todo muy confuso. Después Averroes en el siglo XII se dio cuenta de que todo lo que se había atribuido a Aristóteles era de Platón o de los neoplatónicos. Y luego, pues claro, y desde luego la Escuela de Traductores de Toledo permitió recuperar esos textos árabes a través del romance castellano y verterlos al latín, y de ahí surgió la síntesis escolástica de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás lo que hizo fue utilizar la filosofía de Aristóteles pues para fundamentar la teología, ¿no? Pues Santo Tomás utilizó las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, que están calcadas de las aporías o situaciones sin salida que señala Aristóteles en la metafísica y que se resuelven postulando la teoría del acto puro. Claro, en este caso, el acto puro, pues no está el acto puro, sino que es Dios, lo cual fue muy discutido precisamente por sus contemporáneos, que cómo podía utilizar las teorías de un pagano para justificar la teología cristiana. Y luego, por supuesto, también fue muy criticado pues la idea de Aristóteles de que el alma muere con el cuerpo, ¿no? De que simplemente la sustancia viviente, que es el ser humano, se corrompe, y entonces pierde la forma sustancial y pasa de ser un ser viviente a ser materia inerte. De hecho, Jaime Balmes, en una de sus obras, dice que, claro, que en el fondo pues Aristóteles era un pagano y no conocía esa verdad de que el alma sobrevive al cuerpo. Pero bueno, Aristóteles, desde luego, fue utilizado por el cristianismo por algo muy sencillo. Pues porque su sistema es el más potente. Vamos, es que no hay discusión. Desde luego, la física aristotélica, pues no es una física científica, ¿no? Pues es un resultado de un momento en la historia en el que el mundo pues está prácticamente sin conceptualizar. Es que el mundo no está conceptualizado y claro, pues el filósofo pues tiene que utilizar sus propias teorías para añadir, ¿no? Pues en este caso a lo que sería pues una parte del mundo del saber que está sin conceptualizar. Claro, en lo que fue realmente pues la teoría aristotélica de la física aristotélica, como decimos, se mantuvo durante 1000 años aproximadamente, o más de 1000 años en el fondo, y luego pues allá por la Baja Edad Media, poco después del fallecimiento de Santo Tomás de Aquino, empezó a ponerse en cuestión. Se puso en cuestión la propia teoría de las categorías de Aristóteles, se puso en cuestión pues la sustancia como tal, ¿no? ¿Hasta qué punto? Claro, y sobre todo a través de la relación entre razón y fe. Claro, los escotistas, como ya señalamos en nuestro vídeo sobre la filosofía de las relaciones, pusieron en cuestión que la fe pudiera fundamentarse racionalmente, puesto que la fe es un acto de voluntad, en el fondo. Uno quiere tener fe o no quiere tener fe. Eso no es algo que se pueda demostrar racionalmente. Y entonces, evidentemente, pues eso llevó a postular que, claro, que el mundo como tal, pues no tendría por qué haber sido pues creado por Dios simplemente porque era algo perfecto, sino que simplemente pues fue un acto de voluntad. Entonces, pues no hay manera de justificarlo racionalmente. La física de Aristóteles hace aguas y claro, hay que buscar pues otros planteamientos, ¿no? Entonces ahí pues desde luego pues
Los calculadores de Oxford, inspirados en el nominalismo, pues ponen en cuestión, desde luego, las 4 causas de Aristóteles, o mejor dicho, reducen las 4 causas de la sustancia aristotélica a causas eficientes. No hay causas finales en el universo. Los cuerpos se mueven de una manera muy diferente a como había dicho Aristóteles, ¿no? Pues, por ejemplo, pues Aristóteles había dicho que cuando cesa el efecto, cesa la causa, y sin embargo los cuerpos, una vez que cesa la causa, siguen moviéndose de manera inercial. De hecho, pues claro, eso, por ejemplo, Ockham, pues es uno de los que dicen que estableció el principio de inercia, que luego señalaría Newton como una de sus 3 leyes fundamentales de la mecánica. Entonces, bueno, Aristóteles es puesto en cuestión pues con la crítica nominalista, su física, también su metafísica. De hecho, bueno, pues desde luego las teorías aristotélicas van siendo cada vez más combatidas en la Edad Moderna, aunque sigue todavía la influencia de Aristóteles a través de la filosofía escolástica, en España desde luego, aunque también es verdad que es una escolástica influida, como ya dijimos en nuestro vídeo sobre filosofía medieval, pues influida por el escotismo, ¿no? Por la crítica nominalista, y el culmen, diríamos, de la crítica al sistema de Aristóteles llega con Kant, del que hablaremos pues dentro de unos días. Puesto que Kant, aunque se mantiene fiel a la tabla de categorías aristotélicas, la reduce a 4: cantidad, cualidad, relación y modalidad, aunque luego dentro de cada categoría introduce 3 esquemas categoriales, con lo cual se dice que hay 12 categorías. Entonces, claro, estas categorías que establece Kant, pues de alguna manera pues le sirven luego, o dice que son ya no una clasificación de cosas, sino que son un esquema que pone pues el entendimiento, ¿no? Pues para entender la realidad, construirla. El sujeto es el que construye el objeto, ese es el idealismo trascendental. Y de ahí pues Kant postula su crítica a la metafísica, ¿no? Pues la metafísica ya desde Aristóteles ha pretendido desbordar la experiencia sensible, ir más allá de lo físico, y entonces nos sirve como conocimiento. Pero que no tenga un uso constitutivo, como diría Kant, trascendental, no quiere decir que no tenga algún uso. Y ese uso para Kant es un uso regulativo. Es decir, al final Kant critica la metafísica para seguir manteniéndola, aunque sea en otros cauces, ¿no? En un cauce moral. Con lo cual, bueno, pues el mundo sigue siendo prácticamente el mismo, ¿no? O sea, Kant lo que hizo fue una especie de eclecticismo para acabar diciendo algo parecido a lo que decían los escolásticos. Después, luego, pues el idealismo y toda la filosofía posterior desprecia a Aristóteles, aunque luego pues vemos casos pues como en la filosofía analítica, pues cuando la filosofía del lenguaje contemporánea, pues que se utilizan también las categorías aristotélicas pues para analizar el lenguaje, ¿no? Desde luego, pues al final las categorías de Aristóteles pues parece que no hay manera de superarlas. Kant había dicho, por ejemplo, que la lógica aristotélica era insuperable. Ahora tenemos una lógica pues que está a caballo entre la filosofía y la ciencia, como es la lógica matemática. Y bueno, pues vamos viendo pues críticas que se han ido haciendo a Aristóteles y todavía pervivencias del propio sistema aristotélico. Por ejemplo, una pervivencia que citamos en enero a propósito de la filosofía de las relaciones, pues es la idea de que el mundo está compuesto de sustancias. Claro, de que al final las relaciones entre las cosas vienen pues de que son sustancias. Pero claro, son sustancias pues porque lo dijo Aristóteles. Y también pues al nivel moral, ¿no? Pues de la filosofía moral, pues ya lo vemos, ¿no? Eso de que el hombre es lo que sus actos dicen o somos lo que hacemos, pues realmente tiene que ver con Aristóteles. La virtud es un hábito. Somos lo que hacemos repetidamente. Claro, una persona que se acostumbra a hacer siempre lo mismo, pues lo seguirá haciendo. Evidentemente, somos lo que hacemos repetidamente, ¿no? Y eso es Aristóteles. Y eso se da en la actualidad. Y lo utilizan
los coaches y los psicólogos en la actualidad, pero no citan a Aristóteles. Vaya por Dios, ¿no? Pues desde luego, qué injusticia, ¿no? Pero bueno, pues también es una manera de hacer justicia porque se sigue citando algo que dijo Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Y luego, desde luego, algo fundamental, las formas de gobierno. Claro, evidentemente para Aristóteles y para Platón la democracia era la peor forma de gobierno. Claro, el doble sofisma de Pericles, que fue criticado tanto por Platón como por su discípulo Aristóteles. Ni la mayoría que decía Pericles en su famoso discurso fúnebre es equivalente al todo, ni la mayoría siempre toma las mejores decisiones. De hecho, pues en la Edad Media, pues Santo Tomás de Aquino, en su libro sobre el régimen de los príncipes, dice que la monarquía es la mejor forma de gobierno, pues porque refleja mejor el orden natural. Claro, igual que es Dios el soberano del mundo, el creador del mundo, pues la forma de gobierno pues tiene que imitar lo que dice la naturaleza. Entonces tiene que ser el monarca el que dirija la sociedad, ¿no? Pues eso, claro, eso viene en el fondo de Aristóteles. Y luego, bueno, esa tipología de las formas de gobierno se ha mantenido hasta nuestros días, ¿no? Monarquía, aristocracia y democracia. Eso ha seguido existiendo. Por supuesto, lo de la moral, que hemos dicho, lo de la virtud como hábito, la felicidad, aunque Aristóteles decía con buen criterio que no se puede alcanzar. Con lo cual, toda esta gente que dice que quiere ser feliz, pues está perdiendo el tiempo, ¿no? Lamento decirles a todos aquellos que afirman que buscan la felicidad o que quieren ser felices, que lean Aristóteles y se den cuenta de que eso es imposible. No podemos ser como el acto puro. Y luego, por supuesto, la teoría de la clase media, ¿no? Fundamental a día de hoy. La virtud es el término medio. Y en política la virtud no es ni ser muy rico ni ser muy pobre, ¿no? Pues no son los extremos, sino que es el término medio, la clase media. Con lo cual vemos aquí que Aristóteles tiene motivos sobradísimos, ¿no? Más que sobrados, para ser considerado el filósofo por antonomasia. Desde luego, Aristóteles dejó puestas las bases a todos los niveles del modelo de sistema filosófico, de filosofía. El legado de Aristóteles, desde luego, desborda su propia biografía, constituye el sistema que dejó para la posteridad y más aún, no solamente consiste ese legado en el sistema, sino que además el legado consiste en todas las temáticas que Aristóteles discutió y que han servido, han dado pie para que toda la tradición filosófica, la filosofía académica, la filosofía occidental, si se quiere, pues haya podido desarrollarse por esos cauces. Tanto es así que puede decirse sin ningún género de dudas que todo aquel que pretenda filosofar pues tiene que enfrentarse a las tesis y a la filosofía de Aristóteles, el filósofo por antonomasia. De hecho, el propio Aristóteles dijo en la metafísica que la filosofía, como ya señalamos anteriormente, es la única actividad que no tiene un fin específico, es decir, no es un fin como medio, sino que es ella misma un fin en sí mismo. Es el saber, o lo que llamará Kant más adelante, del que hablaremos precisamente en unos días, el saber por el saber mismo. Es decir, pues la filosofía pues engrana pues con la felicidad, con el fin último del hombre, que es la vida intelectual. Y por lo tanto, la filosofía que no sirve para nada, o que se dice que no sirve para nada, para demostrar que realmente no sirve para nada, primero lo que hay que hacer es filosofar. Del mismo modo, para demostrar que el filósofo Aristóteles ha sido superado, es necesario enfrentar su sistema, confrontarlo y demostrar que puede superarse. Cosa que han intentado todos los filósofos de la posteridad y que no siempre han conseguido. De hecho, como hemos visto,
muchas de las cuestiones que dejó planteadas el filósofo Aristóteles siguen aún hoy vigentes. Y eso es lo que queremos expresar y demostrar con esta serie de vídeos que hemos presentado durante estos días. Así que, como conclusión, bueno, si te ha gustado este vídeo, pues no olvides darle un me gusta, suscribirte, escribir en los comentarios qué te ha parecido lo que hemos dicho en estos vídeos. Y ya sin más, agradecer pues que hayas visto estos vídeos y nos vemos para el siguiente vídeo en el que hablaremos sobre Kant.